Queridos amigos de Hora 60, las 3:30 de la tarde en San Isidro, hoy con nuestro informativo teológico La Fe Cristiana. Mi amigo Reino Buch, ¿cómo estamos, Mariano? Bien, muy bien. ¿Cómo va todo aquí por la radio? Bien, muy bien. Bien, excelente. Bueno, nosotros ya estamos en nuestro tercer programa. Me ha dicho Mariano que ya vamos a estar dentro de la grilla de YouTube, en un especial lugar, así que allí pueden ver una lista de distribución, ese es el nombre técnico, pueden ver los dos primeros programas si es que no lo han visto. El primero fue sobre la existencia de Dios, cómo comprobar, cómo se puede verificar la existencia de Dios utilizando la inteligencia, la razón. La existencia de Dios no es algo revelado, sino que el hombre a través de su razonamiento y con su pensamiento puede llegar a conocer que Dios existe. Ese fue el primer programa. El segundo, hablamos sobre la revelación que Dios hizo de sí mismo y sobre su plan de salvación. Contábamos que revelare quiere decir quitar el velo. Dios se manifiesta desde el primer momento de la creación y llega a su culmen con la venida de Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, la palabra hecha carne. Y hoy veremos en nuestro tercer programa qué consecuencia directa tiene la revelación. La revelación tiene como consecuencia la fe, porque justamente la fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela, a Dios que se manifiesta. El acto de fe es esto, y el catecismo lo dice en su número 143, por la fe el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad, ¿no? Lo hace de un modo libre, porque Dios no quiere imponerse, Dios nos deja la libertad para que uno escoja, para que uno elija. Por eso el hombre elige a Dios libremente y en ese proceso Dios también interviene, ¿no? Porque Dios va ayudando al hombre a conocerlo, a aceptarlo, ¿no? La Sagrada Escritura nos dice que este asentimiento es una obediencia de la fe. Y en este sentido es verdad, el hombre cuando dice creo, acepta verdades que puede conocer con su inteligencia, pero muchas verdades que le superan absolutamente, ¿no? Que son los misterios, ¿no? Y los acepta porque justamente Dios los reveló, y como Dios no puede engañarse ni puede engañarnos, por eso lo acepta. Bueno, a modo de definición, y aquí trata muchos de los elementos de la fe, ¿no? Primero, es una virtud sobrenatural, una virtud, un hábito operativo sobrenatural, dado por Dios, no se puede alcanzar con la propia fuerza. Hay muchas virtudes que se pueden alcanzar con el esfuerzo, ¿no? La virtud de la puntualidad, la virtud de la laboriosidad, en fin, tantas virtudes. Pero la fe es una virtud sobrenatural, la da Dios. Las tres virtudes, por ejemplo, la fe, la esperanza y la caridad, tres virtudes teologales, las da Dios, no se pueden adquirir por el mero deseo. Entonces, es una virtud sobrenatural que capacita al hombre en su inteligencia, en su voluntad, en su deseo, en su corazón. ¿Para qué lo capacita? Y para asentir, para decir creo, asentir firmemente todo lo que Dios ha revelado. No por su evidencia intrínseca, o sea, no porque uno lo entienda, sino por la autoridad de Dios que revela. Mariano, contame, ¿se va entendiendo? Bien, se va entendiendo. Sí. Evidentemente, la humildad exige, la fe exige la humildad, ¿no? Porque el hombre, efectivamente, hay cosas que no puede entender. Pero, igual, vos me decías hace un ratito, ¿no? Hablando con una persona, yo prefiero arriesgar creyendo en la Biblia, ¿no? Me decías, ¿no? Que ir creyendo otra cosa, porque el hombre hace muchos actos de fe. Algunos sobrenaturales, otros no tanto. Yo, por ejemplo, creo firmemente que mi padre es mi papá y yo no le hice ningún examen de ADN, ¿no? También creo que existió Napoleón, ¿no?
y nunca lo conocí en Napoleón, a mí me lo contaron. Lo mismo que los canguros, dicen que hay canguros en Australia, yo nunca vi un canguro. Pero creo porque otro me lo contó, porque otro me lo dijo. Pregunta, Mariano, diga. ¿Y algo que no creas? Algo que no creo. Bueno, justamente creer es aceptar el testimonio de otro. Entonces yo no creo todo. O sea, creo justamente en base a quién es el que da el testimonio. Como Dios es veraz, como Él siempre dice la verdad, por ejemplo, el demonio es el padre de la mentira. A Él no le creería nunca. Cuando lo tentó a Jesús, el gran mentiroso dijo, bueno, yo te doy todos estos lugares, todas estas ciudades, todos estos, si de rodillas me adoraras. Mentira. Como le mintió a Adán y Eva, si ustedes comen de esa manzana, van a hacerse como Dios, un gran mentiroso. O sea que ni al demonio, ni a los que a veces le siguen sus consejos y orientaciones les creo. O sea que evidentemente quien da testimonio es muy importante. Por eso también nosotros los cristianos tenemos que ser coherentes y dar testimonio de la fe con la vida, ¿no? O sea que lo más importante es que efectivamente las personas vean la fe encarnada, vivida, lo que sería terrible si no, hacé lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Bueno, entonces también nos dice el catecismo que la fe es ante todo adhesión personal del hombre a Dios y es al mismo tiempo e inseparablemente asentimiento libre de toda la verdad que Dios ha revelado. En el programa pasado veíamos que el depósito de la revelación está en la Biblia, en la Sagrada Escritura y en la tradición. Si uno quiere saber por qué es lo que Dios dijo, bueno, allí lo va a encontrar. Y la fe es decir, bueno, yo en esto creo. También la Iglesia, nosotros creemos en la Iglesia, ya lo vamos a decir un poco más adelante, ¿no? Porque la Iglesia, que es madre, ha recogido toda la revelación, en fin, todas las enseñanzas de Jesucristo y tiene justamente como misión llevar este mensaje a los hombres, ¿no? Pero vamos por parte. El número 2 se titula Características de la fe. Decíamos que en primer lugar la fe es un don de Dios, es una virtud sobrenatural infundida por Él, para dar la respuesta de la fe. Además, es necesaria la gracia. La otra vez te pregunté, Mariano, en fin, no te pregunté, pero te dije que era difícil, ¿qué es la gracia? Y decíamos que la gracia, ¿no?, es una ayuda divina que nos hace más santos, que nos hace más buenos, que nos hace más parecidos a Dios, ¿no? Entonces, por la gracia que recibimos en los sacramentos o en la oración, ¿no? Bueno, justamente es la gracia de Dios la que nos ayuda a ser hombres de fe. Por eso hay que pedirla para uno, Señor, auméntame la fe, o pedir para otros, Señor, dale la gracia para que crea, para que acepte, ¿no?, que tenga la suficiente humildad, la suficiente inteligencia, como para que justamente acepte lo que vos enseñás. Por eso no basta la razón, no basta la inteligencia solamente para abrazar la fe revelada, es necesario el don de la fe. Es un acto humano. ¿Qué queremos decir con esto? Y para empezar decimos que no es un acto inhumano, es un acto humano. O sea que creer es auténticamente humano porque no es contrario a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar su confianza en Dios y adherirse a sus enseñanzas, a sus verdades. Es humano creer en otras personas. Ya te decía, nosotros hay muchísimas cosas que aceptamos por fe. Una fe humana, no sobrenatural, pero por fe humana aceptamos muchísimas verdades que otras personas nos dicen. Entonces, en la fe, la inteligencia y la voluntad cooperan con la gracia de Dios. Ya decíamos que la fe es un acto de la inteligencia, porque también la voluntad, movida por la gracia, pero de un modo libre. Dios no violenta al hombre para que crea. Es más, casi todos los itinerarios de fe son una búsqueda. Una persona que busca y que al final termina encontrando, porque Dios no se esconde. Pero Dios no invade. Dios no
avasalla, Dios no pone una luz tal que incandile. Dios lo que hace es permitir que el hombre lo busque, y como dice la Escritura, el que busca encuentra. Entonces, repetimos, creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. Entonces, fe y libertad no se contraponen, fe y libertad. El hombre es libre para creer o no creer. Dios no obliga. Y tampoco nosotros los hombres tenemos derecho a obligar a nadie, tampoco para que haga un acto de fe, ¿no? O sea, a las personas, justamente quienes somos cristianos, lo que hacemos es invitar, sugerir, mostrar, participar, pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Y además, en fin, así es la vida. Nosotros somos libres y el día de mañana daremos cuenta de qué hemos hecho con esa libertad, qué hemos hecho con esta posibilidad que Dios nos ha dado para hacer tantas cosas buenas. Dice el Catecismo en su número 160, Cristo invitó a la fe y a la conversión. Él no forzó jamás a nadie. Jesús dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza a los que la contradecían. Y nosotros vamos a actuar de la misma manera. Fe y razón. Entonces, a pesar de que la fe está por encima de la inteligencia, de la razón, jamás puede haber desacuerdo. Por eso también la fe y la ciencia van de la mano, porque tienen el mismo autor. O sea, si la ciencia contradice a la fe, no es verdadera ciencia. Si la fe contradice a la ciencia, es porque quizá eso no es realmente lo que Dios ha revelado. Y así lo dice clarito el 159 del Catecismo, que no sé si me lo querés leer, Mariano, desde allá. Por eso, la investigación metódica en todas las disciplinas, si se procede de un modo realmente científico y según las normas morales, nunca estará realmente en oposición con la fe, porque las realidades profanas y las realidades de fe tienen su origen en el mismo Dios. De que es la misma fuente, la fuente científica, por así decirlo, y la fe. Bueno, les decía, nosotros creemos en la Iglesia. O sea, creer también es un acto propio del fiel, en cuanto que es fiel, en cuanto que pertenece a la Iglesia, y el que cree asiente a esa verdad enseñada por la Iglesia que custodia el depósito de la revelación. Pregunta por allá, decime, Mariano. ¿Cómo hacemos con los que nos dicen que creen en Dios pero no en la Iglesia? Qué buena pregunta. Justamente aquí el Catecismo, ¿no?, dice, mira, nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia por madre, ¿no? O sea, porque efectivamente la Iglesia existe por un querer divino. La Iglesia no existe por casualidad, ni fue una buena idea de San Pedro y los apóstoles. Jesucristo dijo, yo quiero que continúe este nuevo pueblo que tiene como misión llevar esta nueva alianza. O sea, la Iglesia existe por querer divino por Cristo. Es verdad que algunos dicen eso porque algunos cristianos no damos buen ejemplo, ¿no? O hay cristianos que dan un ejemplo pésimo. Lo que sí se podría decir, mira, yo no creo por fulano, por mengano o por algunos que dan mal ejemplo, pero si conocieran lo que la Iglesia enseña, lo aceptarían, porque lo que la Iglesia enseña... Pasa que hay gente que dice, ¿pero qué es la Iglesia? Usted, la Iglesia está contra... Perdón, pero vos ¿qué entendés por la Iglesia? Porque hay gente que entiende la Iglesia cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las enseñanzas de la Iglesia, hablamos de las enseñanzas que hace la Iglesia cuando habla de las cuestiones más fundamentales, ¿no? Cuando lo hace el Papa, cuando tiene que ver con su magisterio. Entonces, muchas veces las personas dicen, yo no creo en la Iglesia, también por una gran ignorancia, porque no saben ni bien qué es la Iglesia, ni qué es lo que dice la Iglesia, ¿no? Porque lo que dice la Iglesia coincide con la Biblia 100%, ¿no? Bueno, la fe es necesaria para la salvación. Esto lo dice la Sagrada Escritura, por ejemplo, San Marcos, capítulo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. También la carta a los Hebreos, San Pablo dice,
Sin la fe es imposible agradar a Dios. Entonces la gran pregunta, entonces los que no tienen fe, ¿no se salvan? ¿Los que no tienen fe se condenan? Gran pregunta. Léeme la respuesta que está en el número 16 de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. O sea que lo importante es la sinceridad que hay con uno mismo, la sinceridad con la propia conciencia. Toda persona que esté en la búsqueda de la verdad y lo busque con sinceridad, esa persona, si vive de acuerdo con esa verdad, alcanzará la salvación, evidentemente. Lo que quien no alcanzará la salvación es justamente el que quizá busque otras religiones porque le queda más cómodo, ¿no? O porque construye una religión a la medida, digamos, de sus propias necesidades, ¿no? Entonces, evidentemente, por eso lo importante es que las personas realmente busquen la verdad y traten de encontrarla y vivir conforme a ella. Los motivos de credibilidad son motivos que Dios ha querido darnos para creer. En primer lugar, decimos que el motivo de creer no radica en el hecho de que estas verdades reveladas aparezcan como verdades inteligibles, comprensibles, ¿no? Pero, porque hay verdades que son sobrenaturales, que son misterios, que superan. Pero igual, Dios justamente ha querido darnos algunas pruebas que manifiestan que aquello es voluntad de Dios, que aquello, digamos, es de Dios. Estos motivos de credibilidad, dice que a causa de la autoridad de Dios mismo que las revela, que no puede engañarse ni puede engañarnos, entonces, en fin, yo acepto. Y estos motivos de credibilidad, ¿no? Vamos a ir directamente al grano, ¿no? El primer motivo de credibilidad es la revelación dada por Dios, la palabra de Dios, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, ¿no? Es un hecho revelado, por ejemplo, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. San Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. La resurrección de Jesucristo tiene un valor importantísimo, porque Él profetizó que iba a suceder eso. Entonces, si Cristo no hubiera resucitado, uno podría decir, bueno, si esto que prometió, que era tan importante, no lo cumplió, ¿por qué todo lo demás va a ser verdadero? ¿No? Y si hay algo de lo que hay muchísimas pruebas y se puede efectivamente comprobar, es la resurrección del Señor, que es muy importante para nosotros, la resurrección, es esencial, ¿no? También los milagros de Cristo. Vos me preguntabas si era un motivo, los milagros eran una manera de ver si existía Dios, ¿no? Y yo te decía que sí, y que también es un motivo de credibilidad. Cristo hizo los milagros para demostrar que Él era Dios, ¿no? Solo puede hacer milagros, o sea, entendido milagro, algo sobrenatural, algo que supera las posibilidades del hombre, ¿no? Bien. También el cumplimiento de las profecías. Las profecías son justamente, es la narración de un acontecimiento que va a suceder en el futuro y que es absolutamente impredecible, ¿no? Entonces, en Cristo se cumplen muchas profecías y Cristo mismo hace algunas profecías que después se cumplen. Bueno, esto nos va dando pautas de por qué hay que creer lo que Dios ha revelado, ¿no? Lo mismo si uno estudiara la doctrina cristiana, supónganse ustedes que viniera un extraterrestre y dijera, bueno, voy a estudiar las corrientes de pensamiento humano que existen en el planeta Tierra, ¿no? Entonces estudia el Talmud, estudia lo que es la religión budista, estudia lo que dijo, no sé, Smith, por ejemplo, el de los, ¿cómo se llaman? Los testigos de Jehová, ¿no? Los del séptimo día. Séptimo día. Exactamente. Bueno, si un extraterrestre estudiara justamente la enseñanza de Jesucristo, la doctrina cristiana, tiene una belleza, una coherencia, una claridad,
que es incomparable con cualquier otro pensamiento, con cualquier otro escrito. Por eso dice aquí el texto, quien medita atentamente las enseñanzas de Cristo puede descubrir en su profunda verdad, en su belleza y en su coherencia, una sabiduría que excede la capacidad humana de comprender y explicar lo que es Dios, lo que es el mundo, lo que es el hombre, su historia y su sentido trascendente. ¿Se entiende, Mariano, más o menos a dónde apuntamos? Sí. Con estos motivos de credibilidad, porque efectivamente esto ayuda, son caminos que ayudan a la persona a decir, bueno, razoná un poco, ¿no te parece que esto que nosotros creemos que es revelado, que está hecho por Dios, no está lo suficientemente apoyado con estas ideas, con los milagros, etcétera, etcétera? Podemos decir que es lógico. Tiene una gran lógica, exactamente, una gran lógica, ¿no? Bueno, y también lo que es la propagación y la santidad de la Iglesia misma, ¿no? Como institución, ¿no? Una institución santa, pero que acoge un montón de pecadores y desastres como somos muchos de nosotros, ¿no? Bueno, pero la Iglesia, con todos estos desastres que somos nosotros, sin embargo, ha ido avanzando, ha ido llegando, ha llenado los corazones de tanto amor a tanta gente, ha generado tantos santos, gente que ha entregado su vida dando testimonio de las enseñanzas del Señor, en fin. Por eso estos motivos de credibilidad no solo ayudan a quien no tiene fe para poder superar los prejuicios, sino que también ayuda al que tiene fe, porque lo confirma en la fe. Bueno, el conocimiento de fe. Entonces decíamos que la fe es conocimiento. Es conocimiento, nos hace conocer verdades naturales y sobrenaturales. Y esta aparente oscuridad que experimenta el creyente es fruto justamente de la limitación de la inteligencia humana. Eso por un lado. Y por otro porque también Dios es inabarcable. O sea, son distintas caras de la misma moneda. Tenemos una inteligencia limitada y por otro lado Dios es inconmensurable, inabarcable, imposible de llegar a comprender. Imagínate si entendiéramos a Dios, si Dios cupiera en nuestra inteligencia, sería un Dios diminuto, realmente, ¿no? Bueno, la fe además es un anticipo de la visión de Dios cara a cara en el cielo. Y quien tiene fe, de alguna manera, está viviendo el cielo en la tierra. Por eso, quienes no la conocen o no la tienen, yo los invito a que aprovechen para no perderse esta búsqueda, ¿no? Y los que la tienen un poco dormida, o que habría que sacarles un poco de brillo, como los bronces, porque está opacada, bueno, anímense. Señor, ayúdame a aumentar la fe. ¿Y cómo se aumenta la fe? Y se aumenta la fe pidiéndosela al Señor, acercándose al bendito sacramento de la confesión, que también nos da una limpiada bárbara, una limpieza espectacular, acercándose a la Eucaristía, en fin, claro, entonces así uno refuerza la fe, ¿no? Y la fe deja de ser quizá algo más o menos ajeno a nuestra vida y comienza, digamos, a empapar toda nuestra actividad. Entonces, respecto de la certeza en la fe es más cierta que todo conocimiento humano. Porque justamente cuando yo tengo certeza que esto lo ha dicho Dios, y esto es lo que busca hacer la teología, o sea, la teología lo que busca es decir, bueno, ¿qué es lo que Dios dijo? Si yo tengo certeza moral, esto lo dijo Dios, y yo compro, amén, ¿no? Porque creo en Él más que en nadie. Entonces, por eso la teología lo que ha hecho es estudiar, ¿no? Bien, bueno, qué es lo que Dios dice, qué es lo que enseña la Escritura, qué es lo que nos enteramos por la tradición, etc. Entonces, la certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón. Bueno, por otro lado, la inteligencia ayuda a profundizar la fe, ¿no? Evidentemente, la inteligencia puede progresar. De hecho, dice el catecismo que es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor a aquel en quien ha puesto su fe y comprender mejor lo que ha sido revelado. El amor lleva a interesarse por la persona amada. Creo que lo decíamos en algún programa.
dos chicos que se ponen de novio y el novio quiere conocer todo de ella y ella quiere conocer todo de su novio y saber qué está haciendo en cada momento. Y por eso hay esa conexión, ese interés, porque el amor busca profundizar en el conocimiento, porque a mayor conocimiento, mayor capacidad de amar. Bueno, eso es lo que debería ser la fe en nuestra vida. La fe debería llevarnos a querer conocer más al Señor, estar más cerca suyo, conocer sus enseñanzas, tratar de escuchar su voz y conocer su voluntad. Bien. La teología es la ciencia de la fe, recién hablábamos de ella, y decíamos que justamente se esfuerza, con la ayuda de la razón, por conocer mejor las verdades que se posee por fe. Y para hacerlas más luminosas en sí mismas, sino más inteligibles al creyente. El otro día decíamos que la revelación terminó, ¿no? Pero que es como un diamante en el cual uno puede descubrir nuevos brillos. O sea, nosotros, la teología, justamente utilizando la razón, la inteligencia, puede descubrir y explicar mejor las cosas. Ha habido mucha evolución en la teología. Toda una terminología, por ejemplo, la palabra transustanciación, cambio de sustancia. Bueno, esa palabra no es evangélica. Esa palabra vino muchísimo después para explicar lo que es la consagración y cómo antes de la palabra consagración es pan y después de la consagración es el cuerpo de Cristo. Hay una transustanciación, un cambio de sustancia. Eso es la teología que va avanzando también para explicar mejor las cosas. Bien, entonces este afán, cuando es auténtico, procede del amor a Dios y va acompañado por el esfuerzo de acercarse más a Él. ¿Cuántos santos han hecho las buenas lecturas? ¿No? Es muy importante que en la biblioteca de un cristiano no falten muy buenos libros, ¿no? Quizá empezando con temas más elementales, pero con la idea justamente de ir profundizando en el conocimiento, ¿no? Y el misterio. Un tema tan importante como la misa. Yo pienso que mucha gente no va a misa porque hay una gran ignorancia de lo que es la misa. Yo creo que si hacemos una encuesta a las iglesias de la iglesia, decimos, ¿qué es la misa? ¿Cuáles son los fines de la misa? ¿Cuáles son las partes de la misa? ¿Para qué venís a misa? Bueno, no sé cómo en general así, en el conjunto, qué respondería la gente. Pero lo lógico sería que uno dice, bueno, voy a leerme un librito, un folleto, para conocer mejor la misa, para aprovecharla mejor, sabiendo que es una catarata enorme de gracia a la que yo me puedo acercar con un vasito o con un tanque de 200 litros o un camión cisterna, ¿no? Entonces, el conocimiento ayuda a que uno aproveche mejor las cosas. Bueno, y otro tema fundamental es el de la coherencia entre fe y vida. O sea que toda la vida del cristiano debe ser manifestación de su fe. La fe no es un sombrero de quita y pon, que si uno se pone o se saca cuando va a misa. O sea, uno es un hombre de fe en el trabajo, en el deporte, en la fiesta, con los amigos. Bueno, en todo momento uno tiene que vivir como un hombre de fe, ¿no? Con todas las consecuencias que esto tiene. Por eso no hay ningún aspecto que no pueda ser iluminado por la fe. De hecho, el justo vive de la fe, por la fe, con la fe, en la fe. La fe obra por la caridad. Quien tiene fe obra caritativamente. Además es necesaria porque, como dice la Escritura, Santiago, sin las obras la fe está muerta. O sea, la fe tiene que manifestarse en obras de caridad, en obras de generosidad, en las obras que el Señor nos pide. Y cuando falta esta unidad de vida y se transige en una conducta que no está de acuerdo con la fe, entonces la fe necesariamente se debilita y corre el riesgo de perderse. Lo decíamos también en el programa pasado, quien no vive como piensa, termina pensando como vive. Porque es muy difícil que el hombre tenga una doble vida, ¿no? Decir, bueno, esta es la teoría, así debería portarme y resulta que me porto de la manera opuesta. Entonces, muchas veces, digamos, las teorías son justificaciones de mi propia conducta, ¿no? Entonces tiene que haber coherencia. Tenemos que perseverar en la fe. A veces Dios permite que uno pase por momentos de dificultad en la fe, ¿no?
a veces le tiembla un poco el piso, y a veces Dios lo permite para que nos aferremos más a Él, ¿no? Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe, debemos alimentarla. Como el amor conyugal, es un fuego que hay que seguir echando ramas, que hay que seguir echando leña, porque si no se apaga. Y la fe también no es algo que uno adquirió y ya para siempre. Tiene que alimentar la fe. Y uno se puede quedar con la fe y con la piedad de la primera comunión de un chico de 7 años. Si uno ya tiene 27, 37, 47, 57, digamos, la fe tiene que acompañar todo el proceso y tiene que haber un crecimiento en la fe. Entonces, debemos pedir a Dios que nos aumente la fe y que nos haga fuertes en la fe. Todos los católicos están obligados a evitar los peligros para la fe. En este sentido, así como las buenas lecturas pueden hacer mucho bien, también algunas malas lecturas, si uno no tiene una buena base, pueden hacer temblar a las personas, ¿no? No, estoy leyendo sobre la New Age, estoy leyendo sobre el budismo, el espiritismo, y la verdad que me parece que, bueno, una persona que no está muy sólido en la fe, aquello puede llegar a confundirlo. Bueno, pero cualquier moda lo confunde cuando no está sólido. Cualquiera, exactamente. Cualquier cosa lo confunde a uno. Por eso, digamos, hay que tratar de fundamentarlo en algo fuerte, ¿no? Pero además yo le diría, mira, habiendo tantas cosas buenas para leer, tantos libros buenos para leer, habiendo tan poco tiempo, yo te diría que te orientes justamente hacia lo que es bueno y hacia la verdad, ¿no? Porque dices, no, yo voy a investigar todas las religiones y voy a sacar mi propia conclusión. Bueno, puede ser. Yo te diría, quizá hay un camino que es un poco más corto, ¿eh? Es como la persona que dice, bueno, yo voy a buscar en un basurero, bueno, podés encontrar cosas muy interesantes en un basurero, pero quizá lo mejor es ir a buscar el lugar correcto, por lo menos para no perder tiempo, me parece a mí. Igual respeto a los que están en la búsqueda de la verdad, pero les digo, aprovechen donde tienen mayores certezas, ¿eh? O sea, cuando uno, por ejemplo, puede preguntar a muchísimas personas, y bueno, va a preguntar al que es más sabio y al que es más veraz. Una persona que tiene fama de ser un falso, y no le va a preguntar, digo, yo me voy a asegurar. Muy bien. Y también es misión de todo cristiano difundir la fe, difundir. No se enciende una luz para ponerla debajo del celemín, sino sobre el candelero. Y todos los cristianos estamos llamados a llevar la fe en la vida y también en la palabra, en la invitación, en la explicación. Incluso el Papa San Juan Pablo II hablaba de que para este nuevo milenio hace falta muchos pedagogos de la fe. O sea, gente que sepa explicar, bueno, ¿y yo por qué tengo que rezar? ¿Por qué conviene que vaya a misa? ¿Por qué me tengo que confesar y decir los pecados un cura? Bueno, hace falta gente que sepa explicar estas cosas. Y esto no es solo una tarea de los curas, todos los fieles, ¿no? Y es un desafío, sobre todo para la gente joven, decir, bueno, entrenarse para explicar, para enseñar, para orientar. Dice el Catecismo, hemos recibido el don de la fe para propagarlo, no para ocultarlo. Y hasta aquí la clase de hoy, ¿no? La bibliografía es el Catecismo de la Iglesia en su número 142 a 197, pero me traje una historia de fe, porque ya faltan todavía unos 8 minutos para terminar el programa. Les conté el otro día la historia de la conversión de Tatena Goricheva. Bueno, aquí traje el texto del relato que ella hace. No sé si lo voy a leer entero porque es un poco largo, pero vamos a avanzar en la lectura y después les voy a leer la conclusión. Cuando de pronto ella recibe la luz de Dios, es impresionante. Les cuento. Tatena Goricheva nació en Leningrado en el año 1947, estudió filosofía y radiotécnica, y cuando ella misma expone en su relato de conversión, dice que su juventud fue una muestra típica de lo que era capaz de producir el sistema ateo soviético, ¿no? A expensas, a excepción quizá de una cierta inquietud intelectual que sus estudios de filosofía le habían despertado. Pero ella se definía una atea absoluta, agnóstica, materialista. Fue a los 26 años cuando se convierte, y poco tiempo después pone por escrito el relato de su conversión.
Dice, para las personas que han crecido en países occidentales, no es fácil entender. Han nacido en un mundo de tradiciones y normas, aunque ya no puedan considerarse totalmente estables. Esas personas han podido desarrollarse de una manera, entre comillas, normal, leyendo los libros que han querido, eligiendo sus amigos y haciendo la carrera que han preferido. Han podido viajar a un país o han podido retirarse del mundo para cuidar amorosamente a su familia, para encerrarse en un monasterio, dedicarse a la ciencia, eligiendo para ello el mejor lugar. Yo, dice Tatiana Goricheva, he nacido, por el contrario, en un país en que los valores de la cultura, religión y moral fueron arrancados de raíz de manera intencional y con éxito. Yo no vengo de ninguna parte ni voy a ningún lugar. Carezco de raíces y he tenido que caminar hacia un futuro vacío y absurdo. Y ella comienza a contar cómo odiaba todo y a todos, ¿no? Cuando era adolescente, una amiga mía se quitó la vida a los 15 años porque no pudo soportar lo que lo rodeaba. Dejó una nota que decía, soy una persona muy mala. Cuando era una criatura de corazón extraordinariamente puro, que no sufría la mentira y que jamás pudo mentirse a sí misma. Aquella muchacha se quitó la vida al descubrir que no vivía como hubiera debido hacerlo y porque de alguna manera tenía que romper el vacío que le rodeaba y encontrar la luz. Pero no encontró el verdadero camino. Hoy, 20 años después de su muerte, yo puedo expresar lo mismo en un lenguaje cristiano. Mi amiga había descubierto su condición pecadora, había descubierto una verdad fundamental, a saber, que el hombre es débil e imperfecto, pero no alcanzó a conocer la otra verdad, aún más importante, que Dios puede salvar al hombre, arrancarlo de su condición de caído y sacarlo de las tinieblas impenetrables. De esa esperanza nadie le había hablado y murió oprimida por la desesperación. Bueno, y ella, acá Tatiana Goricheva, comienza a contar cómo su juventud fue bastante terrible, ¿no? Dice, yo vivía como una pequeña bestia acorralada y furiosa, tenía un gran orgullo. Ella, como era muy valiosa intelectualmente, se decidió ser la mejor, ¿no? Y dice, desde mi infancia odié todo lo que me rodeaba, odiaba a las personas con sus minúsculas preocupaciones y angustias, más aún me repugnaban, odiaba a mis padres, que en nada se diferenciaban de todos los demás y que se habían convertido en mis progenitores por pura casualidad. Sí, yo enloquecía de rabia al pensar que sin deseo alguno de mi parte y de modo totalmente absurdo me habían traído al mundo. Odiaba hasta la naturaleza en su ritmo eternamente repetido y aburrido, verano, otoño, invierno, en fin. Y esta mujer, siendo joven, empezó a entrar en una absoluta soledad, ¿no? Empezó a llevar una vida sin freno. Por un lado estaba con intelectuales, departiendo, digamos, temas de profundidad. Por otro lado estaba tomando alcohol hasta perder el conocimiento, ¿no? Con un sentimiento así de frustración absoluta, ¿no? Esto es lo que va contando. Si bien dice, he sabido que mi generación de muchísimos seguidores de Nietzsche, a Nietzsche lo leí cuando tenía 19 años, mientras que el Evangelio solo lo leía a los 26, lo leí yo. Y de inmediato me gustó mucho Nietzsche, como me gustaron también Sartre, Camus, Heidegger y la filosofía existencialista, rebelde y tan cercana a nosotros. Y bueno, con esos años de la visión comenzó a leer otros autores y empezó a tener una apertura así, una búsqueda, ¿no? Aunque efectivamente, dice, la juventud occidental vivió sucesos como el 68, 1968, que recorrió el camino de la politización cada vez mayor de la conciencia y se enardeció con el marxismo. En cambio, ella, que estaba dentro del sistema, lo padecía terriblemente, ¿no? Por eso decía, por el contrario, nosotros andábamos
más y descubrimos los valores imperecederos de la cultura, de la historia, de la ética. Bueno. Y así, hago corta porque ya va a ser la hora, hace todo su recorrido, ¿no? Sin descubrir nada, pero al final llegamos al título, más adelante, dice, mi segundo nacimiento. Dice, pero el viento que el Espíritu Santo sopla donde quiera, cansada y desilusionada, ella había descubierto el yoga, ¿no? Entonces empezó a hacer unos ejercicios de yoga y repetía unas oraciones, unos mantras. Dice, hasta ese instante yo nunca había pronunciado una oración y no conocía oración alguna. Pero el libro de yoga proponía como ejercicio una plegaria cristiana, en concreto la oración del Padre Nuestro. Justamente la oración que nuestro Señor había recitado personalmente. Empecé a repetirla mentalmente como un mantra, de un modo inexpresivo, automático. Lo dije unas 6 veces. Entonces, de repente, me sentí transformada por completo. Comprendí, no con mi inteligencia ridícula, sino con todo mi ser, que Él existe. Él, el Dios vivo y personal, que me ama a mí y a todas las criaturas, que ha creado el mundo, que se hizo hombre por amor, el Dios crucificado y resucitado. En aquel instante comprendí y capté el misterio del cristianismo, la vida nueva y verdadera. En aquel momento todo cambió en mí. El hombre viejo había muerto. No solo dejé mis valoraciones e ideales anteriores, sino las viejas costumbres. Finalmente, también mi corazón se abrió y empecé a querer a las personas. Inmediatamente después de mi conversión, toda la gente se me presentaron sin más como admirables habitantes del cielo y estaba impaciente por hacer el bien y servir a Dios y a los hombres. Qué alegría y qué luz esplendorosa brotó entonces en mi corazón. El mundo se transformó para mí en el manto regio y pontifical del Señor. ¿Cómo no lo había percibido hasta entonces? Y así empezó mi nueva vida. Mi redención era algo perfectamente concreto y real. Había llegado de modo repentino, aunque la había anhelado desde mucho tiempo atrás, y solo el Espíritu Santo pudo realizarla en mí, porque solo Él puede crear una nueva criatura y puede reconciliarla con el Eterno. Solo por Él y su gracia pude solucionar el conflicto central de la personalidad humana, el conflicto entre la libertad y la obediencia. Bueno, ¿qué te pareció el relato? Impresionante. Es muy bueno este relato. Búsquenlo en internet, pongan Tatiana Goricheva, conversión, léanlo despacio. Es impresionante cómo Dios irrumpe en el corazón en un momento, una mujer desesperada que había buscado, frustrada, pero abierta a la verdad. Bueno, en la vida de muchas personas ha sucedido esto, ¿no? En la vida de los conversos, ¿no? Es impresionante cómo llega un momento en que se cree, un momento en que se acepta, un momento en que se recibe el don de la fe. Bueno, nos pasamos un minuto, así que nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios quiere. Les envío mi bendición, les digo que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.